En el día de hoy tenemos un mensaje, creo que es preciosísimo, porque es la palabra de Dios, pero no sé si yo pueda explicar. Hay una dificultad en el mensaje y es definir las palabras o la palabra esencial del mensaje. Vamos a ver cómo definimos esa palabra y cómo nos ajustamos a ella. Durante el mensaje, si es que tenemos tiempo, estaremos hablando de dos personajes bíblicos que se desajustaron del propósito de Dios y terminaron muy mal su vida. Y estaremos hablando de ajusta tu propósito al propósito de Dios. En otras palabras, mete tu propósito en el propósito de Dios. Si no lo haces de esta manera, vas a terminar sin propósito, punto. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Les garantizo que es un versículo muy conocido por todos, pero también es uno de los versículos más mal interpretados en la palabra de Dios. La gente ha dado una mala interpretación a ese versículo y me apena que grandes ministros continúan malinterpretando este versículo. Sin embargo, en el día de hoy vamos a usarlo para hablar del propósito de Dios y el propósito del hombre. Y el consejo nuestro aquí de antemano, lo que podríamos llamar la verdad central de este mensaje, es que debemos ajustar nuestros propósitos con el propósito de Dios. Si no lo hacemos de esta manera, terminaremos sin propósito alguno. Y el texto dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No voy a detenerme a explicar este versículo una vez más, porque en un 99% vas a encontrar a grandes predicadores y maestros señalando que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con esto, aunque eso es lo que parece que el versículo está diciendo. Pero para caer a este versículo, debemos comenzar desde el versículo 26, que nos lleva a este versículo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, entonces todo lo que el Espíritu Santo pide por nosotros es para nuestro bien. Creo que eso es lo que está diciendo el versículo. Yo no le veo ninguna gracia a que una familia pierda en un accidente 7 miembros y que solamente quede el niño más pequeño, la niña más pequeña. Y vamos a decirle a ese muchacho que todo obró para bien de quién. ¿Para bien de quién? Vino el COVID, que el COVID-19 llega a una casa y destruye a todo el mundo y queda una sola persona. Y usted va y le dice: bueno, Dios obró para tu propio bien, para bien por mí. ¿Por dónde? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Entonces, como ya le dije, lo más difícil del mensaje de hoy es definir la palabra propósito, porque estamos hablando de ajustar nuestros propósitos con el propósito
de Dios. Y vamos a hablar de estos dos personajes en la palabra de Dios que se desligaron del propósito de Dios y se metieron literalmente en rojo y terminaron no teniendo ningún propósito. Ahora, la palabra propósito, según el latín, es poner hacia adelante. Es la firme determinación de alcanzar algún objetivo. Eso es lo que es propósito. Y el término indica una finalidad. Cuando tenemos un propósito, tenemos una finalidad, tenemos una meta, tenemos un compromiso que requiere de nuestra atención. Es lamentable que muchas personas viven su vida sin un propósito. Ni siquiera entienden para qué Dios los trajo al mundo. Y cuando tú vives sin ningún propósito, sin ninguna meta, vas a terminar como esos barcos a la deriva que terminan hundiéndose o cayéndose en el precipicio. En un sentido negativo, el propósito también es dañino. Cuando usamos la palabra a delante de propósito, a propósito, lo hice a propósito, lo hice adrede. Esto es complicado. Ahora, cuando el propósito es un objetivo que quiere conseguir algo, requiere generalmente de esfuerzo y sacrificio. Nadie llega al propósito sin un gran esfuerzo o sacrificio. Muchas personas se desmayan, se desalientan ante su propósito porque en realidad no tienen suficiente esfuerzo. ¿Saben ustedes la gente que emprende una carrera profesional? Según las estadísticas aquí en Estados Unidos, más del 30% de los estudiantes que se inscriben en un curso terminan retirándose luego. Y son muchos aquellos que salen en la carrera, pero finalmente a poca distancia tienen que retirarse porque carecen de esfuerzo. No tienen esfuerzo, no tienen voluntad, no tienen deseos de alcanzar la meta. Y eso no es solamente con el estudio, eso también con las profesiones, con los trabajos, con las cosas que nosotros realmente necesitamos. ¿Cuántas personas han venido a este país pensando que bueno, y cuando yo llegue yo voy a tornar y voy a virar, voy a comprar mi casa porque el dinero anda como ojepalo? Y cuando llegamos nos damos cuenta que en realidad no es así. Sin embargo, cuando miramos a otras personas, nos damos cuenta que se fueron adelante, obtuvieron lo que ellos vinieron a buscar, y algunos hasta se retiran y se van, conseguí lo suficiente, ya me puedo ir a vivir tranquilo a mi país. Hay otros que se quedan en la gatera, no arrancan nunca, porque no tuvieron esa fuerza de voluntad para avanzar. Entonces podemos definir propósito como el desarrollo personal. Podemos desarrollarnos empresarialmente, personalmente. Tenemos proyectos complejos. El matrimonio puede ser un propósito también, pero es un proyecto que no es tan fácil como la gente piensa. Es ajustar dos propósitos en uno, que es la base del mensaje de hoy. ¿Cómo vamos a ajustar nuestro propósito al propósito de Dios? Porque Dios tiene su propósito y nos trajo a esta vida para su propósito. Amén. Naturalmente también te permite tu propósito, pero tu propósito tiene que ajustarse al de Él. Señor.
Si tú abandonas el propósito de Dios y te dedicas única y exclusivamente a tu propósito, no vas a llegar demasiado lejos. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Aleluya. Si Dios te trae para una actividad y tú tratas de quedarte con la gloria, Él no lo va a permitir. Entonces, debido a la riqueza de nuestro idioma del español, hay muchas palabras sinónimas. A propósito, fidelidad, aspiración, plan, objetivo, deseo, intención, voluntad. Pero cuando vamos al ángulo de la Biblia en realidad, y tenemos que extraer la palabra propósito conforme aparece aquí en la palabra de Dios, tenemos que mirar qué quiere decir la palabra en hebreo y qué quiere decir en griego, en los dos idiomas principales en que se escribió la Biblia. Hebreo, el Antiguo Testamento, aunque tiene un poquito de arameo, y también el Nuevo Testamento, que fue en griego. La palabra propósito es la palabra yaas en hebreo, yaas, Y-A-A-S, yaas. Sin embargo, en griego es la palabra boule. Entonces, esa palabra tiene en estos dos idiomas una connotación ligeramente diferente del propósito que nosotros conocemos. Estas dos palabras, tanto en griego como en hebreo, significa dar consejo, es decir, aconsejar. Significa deliberar y significa determinación. Cuando hay propósito, hay determinación. Encontramos esa palabra en 5 pasajes de la Biblia. Y 4 de ellos se refieren al propósito de Dios. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La palabra propósito aparece 4 veces en relación a dar consejos, deliberar y determinación. Y de las 5 veces que aparece, 4 está hablando del consejo de Dios. Y una vez, al propósito de Dios. Y una vez al propósito del hombre. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el propósito de Dios está por encima del propósito nuestro. Amén. No porque aparezca más en la palabra de Dios, sino porque Dios es Dios. Sí, Señor. Y Dios es el que determina el propósito, no nosotros. Y los propósitos de Dios van a permanecer firmes para siempre, dice el Salmos 33. Sin embargo, los propósitos nuestros no son firmes, no son permanentes. Acabamos de decir que comenzamos la carrera, pero no la terminamos. Comenzamos el trabajo y no terminamos. Comenzamos el matrimonio y no terminamos. Comenzamos sirviéndole a Dios y después de cierto tiempo nos vamos de Dios. No hay firmeza en el hombre. El único propósito seguro y fiable es el propósito de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley rechazaban el propósito de Dios. Y por cuanto rechazaban el propósito de Dios, se guayaron también. Se quedaron sin propósito hasta el día de hoy. Simplemente porque pensaron que podían juzgar el propósito de Dios. Y ningún hombre puede juzgar el propósito de Dios. El propósito de Dios es para conocerlo y actuar de acuerdo al propósito. Amén. No podemos cuestionar a Dios. A Dios no se puede cuestionar. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero. El barro no puede decirle al alfarero qué es lo que se va a hacer.
El alfarero decide si va a hacer un vaso de honra o un vaso de deshonra. Entonces el hombre no tiene propósito cuestionando a Dios. Toda la economía de Dios está vinculada a su propósito. Y nadie va a detener el propósito de Dios. No, Señor. Vamos a correr todo lo que querramos. Vamos a brincar todo lo que brinquemos. Vamos a buscar todas las excusas que querramos, pero nadie podrá detener el propósito de Dios. Cuando estudiamos la economía de Dios, la manera en que Él comienza y la manera en que Él termina, nos damos cuenta que Él es un Dios fiel a su palabra. Gloria a Dios. Él no va a echar para atrás de lo que Él ha planeado con el mundo y con el hombre. Él deseó reinar y vivir con el hombre aquí en la tierra. Creó un jardín del Edén. El hombre fracasó, se detuvo todo y estamos viviendo un intervalo. Pero a resumida cuenta y al final del camino, Dios traerá su reino a esta tierra donde va a vivir con el hombre en un reino totalmente nuevo y establecido. O sea que no vamos a detener a Dios. Ahora, el asunto aquí es que mientras nosotros creemos que podemos detener a Dios, Dios sigue avanzando. Y nosotros lo abandonamos para ir detrás de nuestro propósito, pero Él es el único que puede detenernos en lo que sea que nosotros emprendamos. Usted no me está entendiendo. Amén. Tú puedes desviarte del propósito de Dios y Él con un soplo te detiene. Y no solamente que te detiene, acaba con tu vida. Pero nosotros no tenemos maneras de detener el plan y el propósito de Dios. ¿Qué le parece? Señor, amén. Entonces, hay unas palabras que aparecen en la Biblia que determinan, que caracterizan específicamente los propósitos de Dios. La Biblia dice lo que antes conoció, lo que nosotros llamamos la predestinación. La gente cree que Dios es como nosotros. Se nos mete algo en la cabeza en un momento y salimos a hacer eso sin calcular el costo. Muchas personas han perdido mucho porque no calcularon el costo del propósito que tenían. Hay un negocio, me hablaron de negocio, hay que entrar, ¿cuánto es? ¿Cómo vamos a entrar? No calculan el costo y terminan perdiendo mucho. Dios no es así. Él dice lo que antes conoció. Esa expresión antes conoció. Una vez, para que ustedes me entiendan, el señor que se inventó a Disney World, ahí en la Florida, murió antes de finalizar el proyecto. Y en el día de la inauguración, el presentador se paró y dijo: es lamentable que la persona que diseñó todo esto no está aquí para verlo. La esposa se paró y dice: ¿cómo que para verlo? Él lo vio. Por eso él pudo armar el esqueleto, porque lo había visto. Para diseñar eso como está hecho, él debió haberlo visto antes para poderlo escribir y diseñar. Entonces es Dios en su soberanía. Él puede divisar las cosas y actuar en su propósito de acuerdo a lo que antes conoció.
O ustedes piensan que Dios sí, a lo loco, porque Dios es el hombre, vino el hombre y el hombre. No. Cada hueso de nuestro cuerpo, cada órgano, cada vértebra, cada vena, arterias, debieron estar calculados en la mente de Dios para que nosotros fuésemos la máquina que somos. Amén. ¿Usted cree que el cerebro humano es poca cosa? Y eso vino, se inventó así. No, Dios lo vio primero antes de crearlo. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Es una decisión que tomamos. Cuando tenemos un propósito, hay un deseo, hay una decisión de hacer u obtener algo. Dios desea algo. Y el mayor sueño y propósito de Dios es la salvación del hombre. Gloria a Dios. Y todos los caminos del hombre deben conducir ahí a ese camino. Amén. Ustedes no me están entendiendo. Amén. La salvación del hombre es la mayor preocupación de Dios. Dios quiere salvar al hombre. Encontramos en la Biblia llena de textos bíblicos y versículos hablándonos de estar ocupados en la salvación del hombre. Yo le voy a poner un ejemplo. Ya estamos diciendo que Dios tiene un propósito. Y al tiempo que venimos a esta vida, y la Biblia respalda el que todo hombre, mujer u hombre que viene a esta vida, viene con un propósito también de Dios. Pero al tiempo que tenemos el propósito de Dios, te permite con limitaciones ciertos propósitos personales. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Queremos algunas cosas. Queremos casarnos, queremos vivir de cierta manera y queremos hacer ciertas cosas. Nos hacemos de una profesión y Dios te permite tu propósito. Veas lo que tengas que hacer. Tienes deseos, tienes ambición, quieres realizar algo, ve, hazlo. Pero no te olvides de que mi propósito está por encima de tu propósito. Amén. Sé el profesional que tú quieras ser, pero no te olvides de mi propósito. Haz lo que tengas que hacer, pero ocúpate también en mis propósitos. Gloria a Dios. Vamos a hablar del primer hombre, de Faraón. Faraón fue un hombre conforme a la palabra de Dios, que Dios lo llevó a la posición en que estaba. Dios le dice a Nabucodonosor que él es el que pone reyes y quita reyes. Él gobierna los cielos y gobierna también la tierra. Romanos, el capítulo 13, nos dice claramente que toda autoridad es puesta por Dios. Y si ese texto es verdad, y yo creo que es verdad, entonces Faraón fue puesto ahí por Dios. ¿Sí o no? Amén. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que tendría una descendencia grande, le dijo: tu descendencia estará esclavo 400 años. Más de 1000 años antes, Dios le dice a Abraham que su pueblo estaría esclavo. Pero llegó un momento en que ya Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud. Ese es su propósito. Sí, Señor. ¿Y qué hace Dios? Prepara a un hombre. Prepara a un hombre llamado Moisés. Cuando leemos la historia de Moisés, hablamos de la fortaleza de Jocabed.
de la disposición de Jocabed. Están matando a todos los niños, pero Jocabed dice, no, el mío no, yo lo guardo por 3 meses. Y luego Jocabed le entrega ese niño a una niña que no pasaba de 14 años, para que fuera y echara a Moisés al río. Escuchen bien esto. Ahora, ese muchacho comienza a rodar en un tiempo en que la reina se estaba bañando en el río. Cuando ve el niño, ¡ay, qué niño tan bonito! Entonces aparece la hermana con 14 años ante la princesa, que la gente en el palacio, que trabajaba en el palacio, no tenía permiso para entrar a ver a esa mujer cuando quisiera. Ustedes no me están entendiendo. Amén. Now she appeared before the queen. Y le dice, mira señora, si usted quiere, yo le voy a buscar una nodriza que pueda cuidar de ese muchacho. ¿Ustedes están entendiendo la historia? Amén. Una muchacha de 14 años delante de la princesa. Te voy a buscar a alguien para que te cuide esa niña. Una hebrea que te cuide esa niña. Sí, alguien ve a buscarla. Y la muchacha sale corriendo y trae a su propia mamá. Entonces una egipcia no pudo haber sido la verdad. Lo que yo estoy viendo aquí es un patrón de Dios poniendo su propósito a funcionar. Hay demasiadas coincidencias, amados hermanos. Y viene y le dice, ok, está bien, ahí viene la mamá. Y ahora le pagan a la mamá para cuidar al niño. Santo Dios. Y el niño se cría en palacio. Si Moisés no se cría en palacio, en el momento que se hubiese aparecido en ese palacio una persona que no tuviera la relación que Moisés tenía ahí, le chapean la cabeza. Y ahora, a los 40 años, Dios le dice a Moisés, ¿sabe una cosa? Te tienes que ir de aquí. Mata a un egipcio, sale corriendo y dura otros 40 años pastoreando ovejas. ¿Por qué pastoreando ovejas? Porque el propósito de Dios era que él aprendiera paciencia. Moisés era un hombre rápido, no tenía paciencia para nada. No lo ven en la historia. En el momento que él supo que él era hebreo, ve un egipcio maltratando a un hebreo, ¿qué hizo? Lo mató. Es un hombre que no tiene paciencia. Y él sale a correr porque el rey dice que lo iba a matar a él por haber matado a un egipcio. Y él sale a correr. Cuando llega a Madián, encuentra a unos pastores molestando a las hijas de Jetro. ¿Y qué hizo Moisés? Cogió el palo y le cayó a palo a los pastores que estaban allá, sin conocer la mujer. Moisés, conforme al propósito de Dios, necesitaba aprender paciencia. Santo. Y Dios lo llevó al mejor lugar para aprender paciencia. Y luego lo sube al monte Sinaí, donde se llena de la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿sabe una cosa? Ahora yo quiero que tú regreses a Egipto. Santo. Y saque a mi pueblo. Aquellos que te andaban buscando y ya no viven, ve a Egipto y saca a mi pueblo. Pero Dios le da un consejo a Moisés, le dice, ¿sabe una cosa, Moisés? Faraón no te va a dejar salir. Ahí es donde yo quiero que tú comiences a aplicar la paciencia que tú has aprendido aquí. Porque mi propósito que yo le dije a Abraham 1000 y pico de años antes era que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y ya llegó la hora de sacar. Gloria a Dios. Y el hombre sale y llega donde Faraón. Ustedes conocen la historia. Faraón dice que no y que no. Cuando ya iban por la sexta plaga, del versículo de Éxodo, el capítulo 4 hasta el 20, hay 20
y endureció el corazón de Faraón. 10 de esos endurecimientos fueron del mismo Faraón. No fue hasta la 6ª plaga, cuando ya Dios entiende que el corazón de Faraón es duro y dice: voy a endurecer el corazón de este hombre, para que se pueda manifestar mi gloria, mi poder. Pero ya Faraón había endurecido su corazón con 6 plagas. A veces la gente pregunta: ¿y por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno, Faraón endureció su corazón él mismo. Hasta la 6ª plaga, cuando viene la 7ª plaga, es que Dios dice: pues tú quieres endurecer tu corazón, tú quieres jugar pelota de duro conmigo, pues vamos a jugar la pelota. Hasta que finalmente Él saca su pueblo de Egipto. ¿Qué estoy tratando de decirle, mis amados hermanos? Faraón fue una persona que no quiso ajustarse o someterse al propósito de Dios. Dios le dio 10 oportunidades de ajustarse a su propósito y Faraón dijo que no. No voy a dejar ir al pueblo, no lo voy a hacer. Y cuando vino la última plaga, la decisiva, dejó salir al pueblo. Pero después recapacitó. Algunas personas, consejeros, le aconsejaron: ¿y qué tú has hecho? ¿Y cómo vamos a seguir viviendo aquí en Egipto sin esclavos? Habían esclavizado al pueblo de Dios 430 años. Estaban acostumbrados a maltratar al pueblo de Dios. A tal maltrato que cogían los niños y se lo echaban a los cocodrilos en el Nilo. Y ya Dios está cansado de eso y quiere liberar a su pueblo. Y ahora tú vienes a detenerlo. Y cuando finalmente salieron detrás del pueblo de Dios, Dios permitió que entraran y se metieran dentro del Mar Rojo y luego cerró el mar y se murieron todos el ejército de Faraón. Busquen ustedes en la historia. Después de ese incidente, ¿cuál era la posición de Egipto? Tú no encuentras historia hablando de lo que sucedió después de eso. Porque un hombre quiso meterse con el propósito de Dios. Pero él sabe que no puede lograr ni detener el propósito de Dios. Pero Dios puede detener el propósito de Faraón. De hecho, lo retuvo. Y cerró por un tiempo la historia de Egipto. Lo hizo con Nabucodonosor. También Dios tiene un propósito y busca a hombres y mujeres que quieran ajustarse a su propósito. Él no se va a ajustar al propósito de nadie. Déjeme decirle algo, amados hermanos, y esto es un poquito fuerte, pero es necesario que entendamos la forma de Dios. Si tú entiendes el propósito de Dios y continúas ignorándolo porque te empeñas en tu propósito, Dios puede inclusive hasta eliminarte. El propósito de Dios está por encima de cualquier cosa. Él puede quitarte la vida si es necesario para avanzar con su propósito. Pastor Anderson, pero esto es demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo se explica eso? A ver, digamos, este era un faraón, un hombre impío que no conocía a Dios,
y Dios le frustró sus planes también. Pero ¿qué tal de Judas? ¿Qué tal de Judas, que fue un discípulo escogido por el mismo Jesucristo? Ven, sé mi discípulo. La gente, cuando oye la palabra Judas Iscariote, pensamos todo lo peor, y con razón podemos pensar. Pero tenemos que entender que igual que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Bartolomé, todos los demás discípulos, Judas fue llamado también por Jesucristo. No solamente que fue llamado, sino que él tuvo el mismo poder que tuvieron todos los discípulos, hacía milagros y tenía algo que muy pocos discípulos tenían. A pesar de que Mateo era un colector de rentas, de impuestos, parece que él fue mejor contable, si se quiere, que Mateo. Él tenía diestra en administración, y es por eso que él termina siendo el administrador del grupo, el que guardaba el dinero. Estábamos hablando de diezmo y ofrenda. La gente cree que eso es algo nuevo, pero Jesús tenía un tesorero. Jesús tenía donde guardar ofrendas. Sí. O sea que no es un asunto, no, es un asunto del Antiguo Testamento, pero Jesús tenía un tesorero. Si Jesús tenía un tesorero, ¿para qué lo tenía? Claro. El tesorero es lo que hace, que guarda dinero, que recolecta dinero y guarda dinero. Y no solamente eso, que el apóstol Juan dijo cuando Jesús fue a donde Simón y le echaron un perfume carísimo, él dice: óyeme, y este desperdicio, Dios mío, ¿no hubiera sido mejor coger ese perfume y venderlo para darlo a los pobres? Y Juan cierra la cita diciendo: y él dijo eso porque él era ladrón y sustraía de la bolsa de la ofrenda. Él era un ladrón. Sí, Señor. O sea que podemos aprender de ahí que la iglesia debe tener un tesorero que administra la iglesia. Ahora, de todos los discípulos, estoy terminando ya, de todos los discípulos de Jesús, el único que no era de Galilea era Judas. Me parece que él era de Judea, algo así. En la lista de los discípulos, él siempre fue el último. Todos los discípulos llamaron a Jesús Señor, Maestro, Señor, Señor. Pero él nunca llamó a Jesús Señor. Él siempre llamó a Jesús Rabí. O sea que él siempre vio a Jesús como el maestro, no como el Señor. Qué curioso, amados hermanos. Mientras Pedro, Juan, Andrés tenían esa íntima relación con Jesús, él nunca tuvo una relación personal con Jesús. ¿Saben ustedes por qué, mis amados amigos y hermanos? Porque su propósito era diferente del propósito de Jesús. Estaba ahí, pero en realidad no estaba ahí. Yo tengo mi propia agenda. Yo no tengo la agenda de ustedes. Y por cuanto no tenía la agenda de todos los demás o del propósito de Dios, terminó vendiendo a Jesucristo por 30 monedas de plata. Tal vez, eso estoy yo pensando aquí ahora, esa es palabra mía, la Biblia no dice eso. Tal vez Judas pensó
que como Jesús se había escurrido dentro de la multitud en otras ocasiones cuando lo iban a matar, él iba a hacer lo mismo aquí. ¿Cuánto me entienden? Amén. Él había visto a Jesús preso y agarrado, y Jesús se escurría dentro de la multitud y se escapaba. Lo vendo por 30 monedas de plata, lo entrego, cuando lo van a buscar, el hombre se me va a escurrir. Pero cuando él no vio eso, más bien vio el maltrato, dijo, oye, Macata, I'm done. Lo hice. Y comenzó a sentir tristeza y hasta arrepentimiento, si se quiere. Y salió a devolver el dinero. ¿Qué va? Llévate tu dinero. Yo no quiero dinero sucio. O considero que el dinero era sucio. Se compró una casa, un campo de sangre, así le llaman, un cementerio, y ahí había un árbol, y decidió quitarse la vida. Porque cuando Jesús le dio el bocado en la cena, Jesús dijo que el diablo había entrado en él. Tú no quieres que el diablo entre en ti. Sigue el propósito de Dios. No te tuerzas del propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Él te va a mostrar su propósito. Y se enganchó en un árbol para ahorcarse. Parece que la rama no fue lo suficientemente fuerte, sino que se rompió y cayó sobre una peña y se mató. Tengo que terminar porque el tiempo me traiciona. Cuando no entramos en el propósito de Dios, podremos terminar como el faraón o como Judas. Yo exhorto a la iglesia, por el amor de Dios, que conozcamos el propósito de Dios y que conozcamos el propósito para el cual nos trajo este mundo, e ir detrás de ese propósito con toda solicitud para evitarnos mayores problemas con él. A todos los amigos que nos están mirando en la red, ajusta tu propósito al propósito de Dios.